En el punto 1, el cual consta de 5 numerales, nos están pidiendo escoger una de las 5 opciones que se nos van a presentar y además no se requiere justificar la respuesta. Para los numerales del 1 al 3 vamos a considerar la función f de R2 a R definida de la siguiente manera. F de xy va a ser igual a y por seno de x dividido 5 por x a la 2 más y a la 2 si xy es diferente de 0, 0. Y va a ser un sexto si xy es igual a 0, 0. En el numeral 1 nos están pidiendo determinar el valor del límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy. Y las opciones son, para la A va a ser 0, un sexto para la B, no existe para la C, un tercio para la D y ninguna de las anteriores en la opción E. A continuación vamos a ver cómo determinar el valor de este límite. Recordemos que para determinar la existencia o el valor de un límite de una función de varias variables, un buen punto de partida es analizar su comportamiento por algunas de sus trayectorias. Por ejemplo, consideremos la trayectoria C1, que está formada por todos los puntos xy de R2, tales que y es igual a 0, es decir, la segunda componente siempre vale 0. Y encontremos el límite de f cuando xy tiende a 0, 0 sobre esa trayectoria. Ahora, si hacemos uso de la particularidad de la trayectoria C1 y es que y siempre es igual a 0, entonces tendríamos el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función 0 por seno de x dividido 5 por x a la 2 más 0 a la 2, el cual es el límite de una función de una sola variable. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 0 de 0 dividido 5 por x a la 2 y esto es igual a 0. Por otro lado, si consideramos la trayectoria C2, que está formada por todos los puntos xy de R2, tales que y es igual a x, es decir, las dos componentes siempre valen lo mismo, y analizamos el límite por esta trayectoria, tendríamos entonces que, al hacer uso de la particularidad de C2, el límite se nos convierte en el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x por seno de x dividido 5 por x a la 2 más x a la 2. Aquí lo que hicimos fue que reemplazamos a y por x, ya que sobre C2 y siempre vale x. Y miren nuevamente que ese límite de acá ya es el límite de una función de una sola variable. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la función x por seno de x dividido 6 por x a la 2. Si cancelamos esta x de acá arriba con una x de acá abajo, tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido 6 por x. Recordemos que el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x dividido x solito es igual a 1. Por lo tanto, el límite de esa expresión de acá va a ser igual a un sexto. Conclusión, como el límite por la trayectoria C1 medio 0 y por la trayectoria C2 medio un sexto, que son diferentes, entonces podemos concluir que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy no existe. En el numeral 2 nos piden considerar las siguientes afirmaciones. 1. F es continua en 0, 0. 2. F no es diferenciable en 0, 0. 3. F es continua y diferenciable en 0, 1. 4. Las derivadas cruzadas en 0, 1 son diferentes. 5. F tiene máximo y mínimo absolutos en el disco cerrado con centro en 0, 1 y radio R igual a un medio. Y nos piden determinar cuáles de estas son verdaderas. Determinemos ahora la veracidad o falsedad de estas afirmaciones. 1. F es continua en 0, 0. Acabamos de ver que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f no existe, por lo tanto f no puede ser continua en 0, 0. Entonces esto de aquí resulta ser falso. 2. F no es diferenciable en 0, 0. Como f no es continua en 0, 0, f no puede ser diferenciable en 0, 0. Entonces esto de aquí es verdadero. 3. F es continua y diferenciable en 0, 1. Miren que la función f de xy solamente tiene problemas de diferenciabilidad y continuidad en el punto 0, 0. A excepción de este punto resulta ser continua y diferenciable en todos los puntos de R2. Por lo tanto, 3 resulta ser verdadero. 4. Las derivadas cruzadas en 0, 1 son diferentes. Por el teorema de Clairaut tenemos que si las derivadas cruzadas existen y son continuas en un disco abierto, entonces resulta que en ese disco abierto las derivadas cruzadas siempre van a ser igual. En este caso, como podemos encerrar al punto 0, 1 en un disco abierto en donde las derivadas cruzadas se van a comportar bien, es decir, van a existir y van a ser continuas, entonces podemos afirmar que en ese disco abierto
las derivadas cruzadas siempre van a ser iguales, en particular en el punto 0,1. Por lo tanto, esto de aquí resulta ser falso. Y 5, f tiene máximo y mínimos absolutos en el disco cerrado con centro en 0,1 y radio r igual a 1 medio. Por el tema del valor extremo, nosotros tenemos que si una función f es continua en un conjunto cerrado y acotado de R2, entonces f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en ese conjunto cerrado. En nuestro caso, como la función f es continua en todos los puntos de R2, a excepción del punto 0, 0, entonces f es continua particularmente en el disco cerrado que nos están dando, en este que está dibujado acá. Por lo tanto, f va a alcanzar un valor máximo y un valor mínimo en este disco cerrado. Eso quiere decir que la afirmación 5 también es verdadera. De esta manera tenemos que las afirmaciones verdaderas son la 2, la 3 y la 4. Por lo tanto, vamos a seleccionar la opción C, que nos indica justamente esas tres afirmaciones. En el literal 3 nos están pidiendo determinar la razón a la cual f crece más rápidamente en el punto 0,1 y las opciones son estas de acá. A continuación vamos a ver cómo encontrar esa razón a la cual f crece más rápidamente. Para encontrar la razón a la cual f crece más rápidamente en el punto 0,1, debemos hallar cuál es el valor máximo de la derivada direccional de f en el punto 0,1, y este valor máximo puede ser hallado con la magnitud del gradiente de f en 0,1. Y miren que para hallar la magnitud del gradiente de f en 0,1 necesitamos encontrar las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y en el punto 0,1. Entonces, para esto vamos a encontrar las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. Ahora miren que si x y es diferente de 0, 0, entonces la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x de la función y por seno de x dividido 5 por x a la 2 más y a la 2, que es justamente el valor que toma f cuando x y es diferente de 0, 0. Y esta derivada la podemos encontrar usando la regla del cociente, que nos dice que esto es igual a la derivada parcial de la función de arriba con respecto a x, que es igual a y por coseno de x, por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la función de abajo derivada parcialmente con respecto a x, que sería 10x. Y todo esto va a estar dividido entre la función de abajo elevada al cuadrado. De igual manera, tenemos que la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de la función y por seno de x dividido 5 por x a la 2 más y a la 2. Y nuevamente, si usamos la regla del cociente, vamos a tener que esto va a ser igual a la derivada parcial de la función de arriba con respecto a y, que sería seno de x por la función de abajo sin derivar, que es 5 por x a la 2 más y a la 2, menos la función de arriba sin derivar, que es y por seno de x, por la derivada parcial de la función de abajo con respecto a y, que sería 2y. Y esto dividido entre la función de abajo elevada al cuadrado. De esta manera vamos a tener que, si evaluamos la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,1, esto va a ser igual a 1 sobre 1, que es igual a 1, y si evaluamos la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,1, vamos a tener que esto va a ser igual a 0 sobre 1, que va a ser igual a 0. Por lo tanto, la magnitud del gradiente de f en el punto 0,1 va a ser igual a la magnitud del vector 1,0, que es igual a la raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado más 0 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. Ahora, si nos fijamos en las opciones que nos estaban dando, vemos que la opción correcta resulta ser la A. Pero al 4 del punto 1 nos están dando lo siguiente: sea f una función de R2 a R de clase C1 y B una curva de nivel de f. Suponga que en el punto x0, y0, que está en B, un vector tangente a dicha curva es el vector dado por menos 3 medios, raíz de 3. Entonces el gradiente de f en el punto x0, y0 podría ser, y aquí nos están dando las opciones. Para resolver este punto debemos tener presente que el gradiente de f es ortogonal a todas las curvas de nivel. Por lo tanto, el gradiente de f en el punto x0, y0 debe ser ortogonal al vector tangente a la curva de nivel b en el punto x0, y0 dado por menos 3 medios, raíz de 3.
Ahora, para chequear cuál de estas opciones es la correcta, una forma de proceder es analizar el producto punto entre cada uno de esos vectores que nos están dando y el vector tangente menos 3 medios, raíz de 3 y ver cuál de ellos nos da 0, es decir, cuál de ellos es ortogonal al vector tangente. Y de esa manera podríamos determinar cuál sería el vector que podría ser el gradiente de f en el punto x0, y0. Si analizamos la ortogonalidad entre el vector dado en A y el vector tangente, tenemos que esto es igual a menos raíz de 3 dividido 2 más raíz de 3 dividido 2, y esto nos da justamente 0. Si analizamos la ortogonalidad entre los otros vectores y el vector tangente, nos vamos a dar cuenta que los otros van a ser diferentes de 0. Por lo tanto, en este caso la respuesta correcta va a ser la A. En el punto 2 nos están dando y pidiendo lo siguiente: sea f de xy igual a x por y menos x a la 3 menos y a la 2, una función de dos variables definida por esa expresión. Nos están pidiendo hallar los puntos críticos de f en la parte A, y en la parte B nos están pidiendo determinar la naturaleza de los puntos críticos hallados en A. Es decir, debemos decir si la función tiene un máximo local, mínimo local o un punto de silla en cada uno de ellos. Para la parte A, para encontrar los puntos críticos de f, debemos encontrar todos los puntos x, y de R2 que me hagan 0 de manera simultánea las derivadas parciales. Entonces, para esto encontremos las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a y menos 3 por x a la 2. Eso se obtiene ya que si venimos acá, a donde está f definida, y derivamos parcialmente con respecto a x cada uno de los términos de la sumatoria que aparece acá, tenemos que la derivada parcial con respecto a x de x por y va a ser igual a y. La derivada parcial con respecto a x de menos x a la 3 va a ser igual a menos 3 por x a la 2, que se obtiene bajando el exponente y al exponente restándole 1. Y finalmente la derivada parcial de menos y a la 2 con respecto a x es igual a 0, ya que en este caso ese término acá, como no tiene la variable x de por medio, actúa como constante con respecto a x, y la derivada de una constante es igual a 0. Por otro lado, y de manera similar, la derivada parcial de f con respecto a y se puede hallar y va a ser igual a x menos 2 por y. Entonces miren que el siguiente paso es igualar esas dos ecuaciones a 0 y tratar de solucionar. Entonces igualemos esto a 0 y obtenemos que, por un lado, igualando la derivada parcial de f con respecto a x, tenemos que y menos 3 por x a la 2 es igual a 0, y si despejamos y va a ser igual a 3 por x a la 2. A esta ecuación de aquí llamémosla 1, y de la derivada parcial de f con respecto a y igualada a 0 tenemos una segunda ecuación, que es justamente x menos 2 por y igual a 0. Miren que en 1 ya tenemos despejado y en términos de x, entonces podemos fácilmente reemplazar esta expresión de y aquí en 2 y podemos encontrar cuáles son los valores de x que me cumplen estas dos ecuaciones a la vez. Entonces, si reemplazamos 1 en 2, obtenemos que x menos 2 por y, que es 3x a la 2, va a ser igual a x menos 6 por x a la 2, y esto aquí debe ser igual a 0. Si factorizamos esta última ecuación, x menos 6 por x a la 2 igual a 0, obtenemos x por 1 menos 6 por x igual a 0. El producto de dos factores es igual a 0 si el primer factor es igual a 0 o si el segundo factor es igual a 0. Entonces, en el primer caso, el primer factor x es igual a 0, pues si x es igual a 0. Y en el segundo factor, 1 menos 6 por x es igual a 0, si x es igual a 1 sobre 6. Ahora, si x es igual a 0, miren de acá, miren que de 1 podemos deducir que y es igual a 0, ya que si aquí reemplazamos x por 0, tenemos que y va a ser igual a 3 por 0 a la 2, que es 0, 3 por 0 es igual a 0, por lo tanto y va a ser igual a 0. Y si x es igual a un sexto, en 2 podemos cambiar x por un sexto y obtenemos que y va a ser igual a 1 sobre 12. De esta manera tenemos que los puntos críticos ocurren cuando x es igual a 0 y y es igual a 0, es decir, en el punto 0,0, y cuando x es igual a un sexto y y es igual a 1 sobre 12, es decir, en el punto 1 sexto, un doceavo. Para determinar la naturaleza de los puntos críticos hallados previamente, vamos a usar y calcular el determinante de la matriz hessiana en dichos puntos. Es decir, queremos saber cuál es el signo
de esta expresión de acá, que es el determinante de la matriz hessiana, cuando reemplazamos a, b por 0, 0 y cuando reemplazamos a, b por un sexto, un doceavo. Para eso primero hallemos cuáles son estas segundas derivadas parciales. Entonces de la parte A sabemos que las primeras derivadas parciales son la derivada parcial de f con respecto a x está dada por y menos 3 por x a la 2 y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a x menos 2 por y. De esta manera las segundas derivadas parciales de f van a estar dadas por lo siguiente. Entonces, la segunda derivada parcial de f con respecto a x es igual a menos 6 por x, la cual se obtiene derivando con respecto a x la primera derivada parcial de f con respecto a x, que es esto de acá. Si derivamos esto con respecto a x, vamos a obtener lo siguiente. La derivada parcial de y con respecto a x es igual a 0, porque y actúa como constante respecto a x. Y la derivada parcial con respecto a x de menos 3 por x a la 2 es igual a menos 6 por x. De igual manera, la derivada parcial con respecto a y de la primera derivada parcial de f con respecto a x es igual a 1, que se obtiene derivando con respecto a y esta expresión de acá. Va a ser igual a 1. Y la segunda derivada parcial de f con respecto a y es igual a menos 2, la cual la obtenemos derivando con respecto a y esta expresión de acá. Si derivamos con respecto a y esta expresión de acá, nos vamos a dar cuenta que, en primer lugar, la derivada parcial de x con respecto a y es igual a 0, porque x actúa como constante respecto a y. Y la derivada parcial con respecto a y de menos 2 por y es igual a menos 2. Y así obtenemos la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Ahora analicemos el punto crítico 0,0. Entonces para esto vamos a determinar, lo que nos importa es cuál es el signo de esta expresión, que es el determinante de la matriz hessiana evaluado en 0,0. Entonces esto va a ser la segunda derivada parcial de f con respecto a x en 0,0 por la segunda derivada parcial de f con respecto a y evaluada en 0,0 menos la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 elevado a la 2. Si reemplazamos obtenemos lo siguiente. Entonces miren que esta primera parte de acá, si venimos acá y reemplazamos x por 0 y y por 0, nos va a dar que esto va a ser igual a 0. La derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a y, sin importar el valor de x y de y, siempre va a ser igual a menos 2. Entonces tenemos 0 por menos 2 menos las derivadas parciales cruzadas es igual a 1, sin importar el valor de x y de y. Entonces si reemplazamos, obtenemos que esto va a ser 0 por menos 2, que es 0, menos 1 a la 2, que esto va a ser igual a menos 1. Entonces, como el signo de la matriz hessiana, del determinante de la matriz hessiana en el punto 0,0 me dio menos 1, que es negativo, entonces concluimos que en el punto 0,0 hay un punto de silla. Ahora analicemos el punto crítico 1/6, un doceavo. Nuevamente es coger el determinante de la matriz hessiana y reemplazar a b por x, y. Si reemplazamos esto, vamos a dar cuenta que eso va a ser igual a menos 1 por menos 2 menos 1 a la 2. Recordemos que esto de aquí siempre vale 1 sin importar el valor de x y de y, me queda 1 a la 2. Esto de aquí siempre vale menos 2 sin importar el valor de x y de y, entonces me queda menos 2. Y esto de acá, si venimos a esta expresión de acá y reemplazamos x por 1/6, nos va a quedar que esto va a ser igual a menos 1. Entonces esto nos va a quedar menos 1 por menos 2, va a ser 2, menos 1 a la 2, que es 1 es un menos 1, esto me convierte la final en menos 2, en 2 menos 1, que es igual a 1. Ahora, ¿cómo? El determinante de la matriz hessiana en el punto 1/6, un doceavo es 1, que es mayor que 0, que es positivo, y además la segunda derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1/6, un doceavo, es igual a menos 1, que es negativo, que es menor que 0. Entonces concluimos que en el punto 1/6, un doceavo hay un máximo local. En el punto 3 del parcial nos están dando lo siguiente: sea f de R2 a R la función definida por f de xy igual a x a la 3 por y a la 3 dividido x a la 2 más y a la 2, todo esto elevado a la 2, siempre y cuando xy sea diferente de 0, 0. Y va a ser 0 si xy es igual a 0, 0. En el iterar A nos están pidiendo calcular
la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. Para solucionar el punto A vamos a usar la definición por límite de derivadas parciales. Recordemos que la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 por definición es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en 0 más h, 0 menos f evaluado en 0,0. Todo esto dividido h. Ahora miren que por definición f en el punto 0, 0 es igual a 0. Por lo tanto este valor de aquí es igual a 0. Si simplificamos esto, obtenemos el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en h, 0 menos 0 dividido h. Ahora, como se está considerando el límite cuando h tiende a 0, en esta expresión del límite podemos considerar a h tan cercano como quiera de 0, pero no igual a 0. Por lo tanto, f en el punto h, 0 va a tomar el valor que le indique esta expresión. Después de reemplazar, obtenemos el límite cuando h tiende a 0 de h a la 3 por 0 dividido h a la 2 más 0 elevado a la 2 menos 0, todo esto dividido h. Miren que esto de acá, después de simplificar, se me va a hacer igual a 0. Por lo tanto, se tiene el límite cuando h tiende a 0 de 0 menos 0 dividido h, que va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 dividido h. 0 dividido h es igual a 0, por lo tanto, ese límite va a ser igual a 0. De igual manera, tenemos que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en 0, 0 más h menos f evaluado en 0,0 dividido h. Esto de aquí toma el valor de 0 por la definición de f, y después de simplificar tenemos el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en 0,h menos 0 dividido h. Nuevamente, como el límite que estamos considerando es cuando h tiende a 0, entonces en esta expresión de aquí podemos considerar a h tan cercano como quiera de 0, pero no debe ser igual a 0. Entonces f en el punto 0, h va a tomar el valor que le indique esta expresión de acá. Después de reemplazar, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 por h a la 3 dividido 0 más h a la 2 elevado a la 2 menos 0 dividido h. Después de simplificar esto acá, obtenemos que eso se me vuelve un 0. Por lo tanto, se tiene el límite cuando h tiende a 0 de 0 menos 0 dividido h, que va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 dividido h, que va a ser igual a 0. De esta manera hemos obtenido que la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 es igual a 0 y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0 también es igual a 0. En la parte B del punto 3 nos están pidiendo probar que f es diferenciable en 0, 0. Acabamos de verificar que las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y en 0, 0 ambas existen y además son iguales a 0. Ahora vamos a ver que f es diferenciable en 0, 0. Antes de eso, recordemos que f está definida a tramos y que va a ser igual a esta expresión siempre y cuando xy sea diferente de 0, 0, y va a ser igual a 0 si xy es igual a 0, 0. Ahora, para probar que f es diferenciable en 0, 0, basta con ver que las derivadas parciales de f existen en 0, 0, ya lo verificamos, y además verificar que este límite de acá es igual a 0. Miren que este límite de acá es el límite cuando xy tiende a 0, 0. Por lo tanto, el punto xy en esta expresión de acá va a estar tan cercano al punto 0, 0 como nosotros queramos, pero no va a ser igual a 0, 0. Ahora, en nuestro caso, este límite de acá se nos convierte en el siguiente límite. En el límite cuando xy tiende a 0, 0 del valor absoluto de x a la 3 por y a la 3 dividido x a la 2 más y a la 2, todo eso elevado a la 2. Esta parte se obtiene justamente de lo que vale f en xy cuando xy es diferente de 0, 0, que toma el valor de esa expresión. Menos 0, este 0 viene de que f de 0 en 0, de que f en 0, 0 vale 0, más 0, este 0 de acá viene del producto de la derivada parcial de f con respecto a aquí en el punto 0, 0, que es 0, y 0 por x menos 0 se me convierte en un 0. De igual manera, esta expresión de acá se me convierte en un 0, aquí se me convierte en un 0, entonces tenemos esto, menos 0 más 0 más 0, dividido la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Si simplificamos esto, obtenemos el límite cuando xy tiende a 0, 0 de el valor absoluto de x elevado a la 3 por el valor absoluto de y elevado a la 3, dividido x a la 2 más y a la 2 elevado a la 2.
Todo esto acá va a estar dividido la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 dividido 1. Este 1 de aquí lo puse ya que digamos no me cambia el valor de este cociente de acá, y para que vean que esto de aquí a la final se me simplifica usando solamente la división de dos cocientes, que es igual a el producto de los extremos dividido el producto de los medios, que se me convierte en el límite cuando xy tiende a 0, 0, del valor absoluto de x a la 3 por el valor absoluto de y a la 3, dividido x a la 2 más y a la 2, todo esto elevado a la 5 medios. Lo que se pretende ahora es tratar de acotar esa función por arriba y por debajo por funciones tales que el límite cuando xy tiende a 0, 0 sea igual a 0. Vamos a ver cómo hacemos esto. Antes de eso, notemos que el valor absoluto de x es menor o igual que x a la 2 más y a la 2. De igual manera, el valor absoluto de y es menor o igual que x a la 2 más y a la 2. Luego tenemos que esta expresión ya de entrada está acotada por debajo por 0, porque esto de aquí siempre va a ser mayor o igual que 0. Por otro lado, tenemos por la observación anterior que el valor absoluto de x elevado a la 3 va a estar dominado por la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2, todo eso elevado a la 3. Y de igual manera el valor absoluto de y elevado a la 3 va a estar dominado por la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 elevado a la 3. Y el denominador se va a mantener igual. Esto de acá se puede simplificar en la siguiente desigualdad. Tenemos que la expresión que nos interesa, que es esta de acá, ya dijimos anteriormente que está acotada inferiormente por 0. Y ahora esto de aquí, después de simplificar, se me convierte en x a la 2 más y a la 2 elevado a la 3 dividido x a la 2 más y a la 2 elevado a la 5 medios. Entonces, así obtenemos que el valor absoluto de x a la 3 por y a la 3 dividido x a la 2 más y a la 2 elevado a la 5 medios está acotado inferiormente por 0 y superiormente va a estar acotado por la función x a la 2 más y a la 2. Si sacamos el límite cuando xy tiende a 0, 0 en toda la desigualdad, se puede concluir por el teorema de estricción que el límite cuando xy tiende a 0, 0 del valor absoluto de x a la 3 por y a la 3 dividido x a la 2 más y a la 2 elevado a la 5 medios es igual a 0. ¿Por qué? Porque esa función cuando xy tiende a 0, 0 se me va para 0, y la función constante de 0 cuando xy tiende a 0, 0 igualmente va a seguir estando en 0. Por lo tanto, tenemos que esto tiende a 0, esto tiende a 0, y por el teorema de estricción lo que está en la mitad también debe tender a 0, que es justamente lo que estamos diciendo acá. Y como esto aquí es justamente la simplificación de este límite que nos interesa, entonces podemos concluir que la función f es diferenciable en el punto 0, 0. En el punto 4, el cual tiene un valor del 20%, nos están dando y pidiendo lo siguiente. Sea f de R3 a R una función diferenciable de las variables t, u y v, y sea w igual a f evaluado en x menos y, y menos z, z menos x. Nos están pidiendo probar que la derivada parcial de w con respecto a x más la derivada parcial de w con respecto a y más la derivada parcial de w con respecto a z es igual a 0. Para resolver esto, primero notemos lo siguiente. La primera componente de f va a estar dada por t y en este caso es igual a x menos y. La segunda componente, que es u, está dada por y menos z, y la tercera componente, que es v, está dada por z menos x. De esta manera, w, que está dada en términos de f, depende inicialmente de t, u y v, y a su vez t depende de x y de y, u depende de z y de y w depende de z y de x. Entonces, en el fondo, w depende de las variables x, y y z. Para encontrar la derivada parcial de w con respecto a x, hacemos uso de la regla de la cadena, lo cual nos dice que esta es igual a la derivada parcial de f con respecto a t, multiplicada por la derivada parcial de t con respecto a x, más la derivada parcial de f con respecto a v, multiplicada por la derivada parcial de v con respecto a x. De esta manera nos estamos yendo desde w hasta x a través de las variables t, u y v. Esto aquí, después de calcular las derivadas parciales, se nos quedan en la derivada parcial de f con respecto a t por 1, ya que la derivada parcial de t con respecto a x, si venimos acá, se dan cuenta que es 1. De igual manera, la derivada parcial de v con respecto a x
es igual a menos 1. Si venimos acá, miren que v es igual a z menos x, por lo tanto la derivada parcial con respecto a x va a ser menos 1. Si simplificamos esto, obtenemos que esto va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a t menos la derivada parcial de f con respecto a v. Entonces miren que esto en el fondo está, digamos, en términos de las derivadas parciales con respecto a t y con respecto a v, que no las podemos calcular ya que no tenemos una relación dada de manera implícita entre f y las variables t, u y v. Entonces podemos llegar hasta acá por el momento. De igual manera podemos sacar la derivada parcial de w con respecto a y esto va a ser igual por r a la cadena a la derivada parcial de f con respecto a t por la derivada parcial de t con respecto a más la derivada parcial de f con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a La derivada parcial de t con respecto a si venimos acá donde está definida t, miren que va a ser igual a menos 1. Y la derivada parcial de u con respecto a si venimos acá se van a dar cuenta que es igual a 1. Entonces esto se me convierte en la derivada parcial de f con respecto a u menos la derivada parcial de f con respecto a t. Y finalmente la derivada parcial de w con respecto a z por r a la cadena va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a z más la derivada parcial de f con respecto a v por la derivada parcial de v con respecto a z. Miren que la derivada parcial de u con respecto a z, si venimos para acá, va a ser igual a menos 1. Y la derivada parcial de v con respecto a z, si venimos para acá, se van a dar cuenta que es igual a 1. Por lo tanto, eso se me convierte en la derivada parcial de f con respecto a v menos la derivada parcial de f con respecto a u. Miren que aquí encontramos que las derivadas parciales de w con respecto a x, y z están todas dadas en términos de la derivada parcial de f con respecto a t, u y v. Y eso no las podemos encontrar ya que no tenemos una relación entre f y las variables t, u y v. Pero miremos después cuando metemos esto a los sumandos cómo se me transforma esto. Entonces de esta manera la derivada parcial de w con respecto a x más la derivada parcial de w con respecto a y más la derivada parcial de w con respecto a z va a ser igual a la suma de todos estos términos, que es justamente lo que encontramos anteriormente. Si agrupamos los términos adecuados, miren que la derivada parcial con respecto a de f con respecto a t se me va a ir con esta aquí que tiene signo negativo. Esta derivada parcial de f con respecto a v que tiene signo negativo se me va a cancelar con esta aquí que tiene signo positivo. Y la derivada parcial de f con respecto a u, que aquí tiene signo positivo, se me va a cancelar con esta aquí que tiene signo negativo. Entonces todo se me cancela y tenemos que esto a la final va a ser igual a 0.